de buena gana parte de esa lectura que está en el capítulo 1. Y si los muchachos ya tienen a tiempo el documento que le mandamos, pues lo publicarán. Ya está. La próxima vez me van a tener una aquí de frente para no estar cocoteando. Amados, ustedes se han propuesto un tema bastante desafiante y le voy a hablar por qué. Nehemías es el intercesor del Antiguo Testamento más instruido que hay, el más instruido y quizás el más calificado de su tiempo. Definitivamente fue el más calificado de su tiempo. Y hoy vamos a conversar sobre este tema amplísimo, que es el tema de ustedes en general y que traza realmente todo un propósito para esta temporada. Ahí está el tema, Nehemías, el llamado y la misión de la iglesia, que va en una dirección y para reedificar los muros y las puertas. Vamos a hablar de todo ese mélange, dirían los franceses, para poder tener una conversación rápida. Así que vamos a dar una conferencia de 8 horas en 45 minutos. Así que corra conmigo. Esto es un libro, tiene 13 capítulos. La noticia buena es que solamente vamos a trabajar 6 capítulos. Y vamos a trabajar 6 capítulos porque el extracto del trabajo sobre el templo está del capítulo 1 al 6. Entonces, a partir del capítulo 7 es la celebración de los muros. Todo lo que tenía que ver con la primera parte, los muros y las puertas, se hizo del capítulo 1 al 6. Del capítulo 7 queda la celebración de los muros y el trabajo para el templo. Esto nos da un mensaje muy claro. Así que vaya conmigo al capítulo 1 de Nehemías y leamos esos 11 versículos. Esta clase se da sola, no se preocupe. Leemos la palabra con la bendición del santo. Las palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Sucedió que en el mes de Quisiba, o vamos a leerlo en su lengua, Quisleva, del año 20, estando yo en Susa, la capital, que Ananí, uno de mis hermanos, llegó de Judá con algunos hombres. Le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Ellos me dijeron, el remanente, los que han quedado de la cautividad allí en la provincia, está en gran dificultad y afrenta. La muralla de Jerusalén está llena de brechas y sus puertas quemadas a fuego. Cuando escuché estas palabras me senté, lloré e hice duelo. Tomen en cuenta estos 3 momentos. Escuché las palabras, la reacción fue, me senté, medité sobre la palabra, entonces lloré e hice duelo por algunos días. Entonces ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Y dije, oh Señor, Dios de los cielos, Dios grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia para con los que lo aman y guardan sus mandamientos. Anote ese versículo 5 por ahí. Por favor, estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo, que yo hago delante de ti, de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Te hemos ofendido gravemente y no hemos guardado los mandamientos, las leyes y los decretos que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate, por favor, de la palabra que mandaste a tu siervo Moisés, diciendo, si son infieles, yo los esparciré entre los pueblos. Pero si se vuelven a mí, guardan mis mandamientos y los ponen por obra, aunque sus desterrados estén en el extremo de los cielos, de allí los reuniré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Señor, ellos son tus siervos y tu pueblo a quienes redimiste con tu gran poder y con tu poderosa mano. Oh Señor,
por favor, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que quieren reverenciar tu nombre. Prospera, por favor, a tu siervo hoy y concédele gracia ante aquel hombre. Entonces yo servía de copero al rey. Padre bueno y santo, estás aquí, has sido loado, hemos librado ofrendas y hemos dado gratitud en alabanza a ti. Ahora gobierna completamente los cielos por tu espíritu. Señor, rige a cada mente y corazón. Gobierna en este espacio, redime, fortalece, restaura, levanta, corrige, sana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bueno que estamos aquí. Y bueno, este es un muy buen tema para empezar el año, eso es innegable. Y qué bueno que ustedes están aquí hoy, martes, ¿verdad? Y respetando a Radio Guarachita. Ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Bueno, la familia de la fe, aquí estamos, ¿verdad? Damos gloria a Dios. Amados, este es un reto realmente. Ahora, ¿por qué yo se lo digo? Mire, en esta primera declaración yo digo, Nehemías llenaba las condiciones completamente. Era el único que podía llenar las condiciones. ¿Por qué? Porque el hombre se mantenía en integridad. Note que Nehemías tiene el derecho de poder accesar en un tiempo donde no había profeta, en un tiempo donde los muros están caídos, en un tiempo donde las puertas de Jerusalén están quemadas. El Dios de Jerusalén permitió eso. Si usted revisa la palabra profética que llevó a la crisis y a la quema y el destrozo de las puertas de Jerusalén, se va a dar cuenta que fue un castigo que Dios dio. Y por eso el pueblo fue esparcido por los pueblos, pero siempre bendijo a un selecto grupo. Cuando se fueron todos los que se fueron con Nabucodonosor, que Nabucodonosor los fue a buscar, se quedó, vamos a decirlo así en buen dominicano, con la crema y nata de Israel. Y dentro de esos, porque hay que no perderse en lo claro, dentro de esos estaba Daniel, ¿verdad? Y estaban los que usted conoció en los nombres babilónicos, Sadrach, Mesach y Abednego. Un día de estos les digo cuáles eran sus nombres reales, si no, búsquenlo en la Biblia, están ahí. Siempre, usted se lo sabía, ¿verdad? Misael, amén. Pero todos lo conocemos por Sadrach, Mesach y Abednego. Mire qué cosa, que el nombre pagano siempre se nos queda más. Cosas de la vida, pero es así. La mente humana rápidamente se conecta con lo pagano. Es algo casi increíble. Pero le voy a explicar aquí por qué Nehemías tiene esta autoridad. Bueno, Nehemías se mantenía en el cargo más peligroso, más delicado, pero de mayor confianza del rey, el de copero. Y en el capítulo 2 usted va a ver, eso lo vamos a decir ahora, cómo Nehemías se presenta delante del rey. Era un riesgo, pero Nehemías no podía ocultar el dolor que tenía. Entonces, lo primero que yo quiero que usted entienda es que la integridad de Nehemías fue que lo hizo actuar así. Para usted y yo, derribar muros de este tipo, acabar con los muros definitivamente, tenemos que tener la misma actitud que tuvo Nehemías. Usted tiene que estar ya preparado. Si todavía nos quedan cuentas pendientes, ajuste cuentas. Porque para entrar en liberación, para entrar en reconocimiento del mal de otros, yo tengo que estar limpio. Para sanar, tengo que estar sano. Porque eso me da la legalidad espiritual suficiente para clamar. Nosotros, por ejemplo, invocamos el nombre del Señor hoy y constantemente le decimos a Dios qué hacer. Nehemías no hizo eso. Porque Nehemías entendía algo que usted y yo debemos entender. Dios es recto, es justo y es fiel. Sus promesas no están pendientes, sus promesas se están cumpliendo. El que tiene que crear acceso para entrar en la presencia y reclamar la promesa soy yo. Él todos los días está cumpliendo su promesa. Así que lo que hace Nehemías es que reacciona y antes de demandar algo de Dios, él se prepara. Lo primero es que la sensibilidad de Nehemías hace que Nehemías de repente accese a la bendición de Dios y reconozca el mal. Él lo reconoce.
¿Nehemías era parte de la maldición? No, Nehemías era del grupo selecto de que a pesar de la crisis se mantenía fiel. Así que tú y yo tenemos que tener esta mentalidad. A pesar de la crisis, debo mantenerme fiel, porque para sacar a mi familia, a mis amigos, a mi congregación, a mi liderazgo de la condición en que está, yo tengo que permanecer íntegro en la presencia del Señor. Esa es la primera lección que debemos atender hoy. Nehemías cumplió con ello, pero sencillamente él cumplió bajo los requisitos divinos, no bajo los nuestros. Y esta es una costumbre que a nosotros nos afecta mucho. Porque si aprendí un modelo, quiero practicar ese modelo y se lo impongo a cualquiera. Nehemías no hizo eso. Nehemías recibió la noticia, se apartó, lloró en la presencia. Él no era de los pecadores, él era del grupo íntegro. Pero esto es lo que tenemos que entender. Si yo voy a demandarle a Dios una promesa y pacto, yo tengo que ser parte del problema. Y esto fue lo que hizo Nehemías. Nehemías estaba sano, sí, pero él tuvo que adoptar en él el pecado de los demás. Cuando usted entiende el pecado de los demás, usted sabe cómo clamar. Si usted se mantiene a distancia y usted dice, no, es que yo sí me he mantenido íntegro, lo que está demostrando no es humildad, es orgullo. Entonces usted y yo tenemos que entrar en la humildad de reconocer el pecado de los demás para ser verdaderos intercesores. Porque Cristo está a la diestra del Padre hasta el día de hoy intercediendo por nosotros, porque Él se hizo pecado. Entonces Nehemías lo que hace es que reconoce el mal. Dice, sí, nosotros, yo y mis ancestros hemos pecado delante de ti. Se sabe que era el hombre íntegro porque estaba ante el rey Artajerjes. No cualquiera podía estar en ese puesto, ni el capitán de más confianza, ni el general de más confianza podía estar en el puesto de copero. Tenía que ser un hombre cuya integridad fuera indiscutible para que el rey confiara en lo que él le llevara. Y usted y yo tenemos que entender eso, porque a veces los privilegios, los puestos, las posiciones nos colocan en una condición que creemos que nosotros no somos parte de la situación. Queremos que los demás se liberen, pero de lejos. No es posible. Hay que embarrarse para poder limpiar a los demás. Hay que embarrarse de su situación. Ahora, no le estoy diciendo que hay que pecar. Porque para identificarse con el pecado de los demás, para clamar por ellos, no hay que pecar. Cristo se sacrificó, usted y yo nos sacrificamos. Permaneció íntegro Cristo, permanezcamos íntegros nosotros. Podemos correr el riesgo de conocer la situación, porque hay algo en el próximo slide que vamos a ver, hay algo que vamos a ver de Nehemías. Nehemías, en el capítulo 2, no se quedó a brazos cruzados. Nehemías llegó, habló con el rey reconoció la situación, el rey reconoció cómo estaban las cosas, porque Nehemías se lo descubrió, descubrírselo era un riesgo, tomó el riesgo. A veces usted y yo creemos que restaurar a alguien es mantenernos en una esquina. No, tenemos que estar ahí. Tenemos que explicarle a la gente que sabemos por lo que está pasando. Tenemos que identificarnos con su situación sin perder la integridad. Y tenemos que tener en cuenta que la oración de Nehemías fue una práctica fiel completamente de lo que es guardarse en integridad y accesar a la corte celestial y reclamar, escuche lo que le voy a decir en este momento, reclamar delante de Dios una promesa para desatar, desligar la iniquidad del pueblo. ¿Cómo le digo esto y por qué? Se lo explico muy claro. Nehemías hace reclamo de dos porciones bíblicas básicas. La primera, él le dice al Señor, claramente, Dios de los cielos, grande y temible, tú has dicho esto, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esa lectura está en el capítulo 20, versículos 5 y 6 del libro de Éxodo. Pero este pacto es el pacto de rompimiento que tiene el Señor para deshacer la iniquidad.
¿Ok? Esta parte es la parte introductoria. Yo bendigo hasta 1000 generaciones de los que aman mi pacto y guardan mi palabra. Entonces, Nehemías, para poder entrar en la dimensión de rompimiento de la atadura del pueblo, porque usted puede connotar de la palabra muro dos cosas. Un muro sirve para dos cosas. En ese tiempo servía para protección. En este tiempo pone límites y significa obstáculo grande. Vamos a quedarnos con la de protección. Los muros habían sido derribados. Israel estaba expuesto a cualquier invasión. Estaba expuesto, estaba desnudo, estaba descubierto. Se le consideraba un pueblo que no tenía muros en ese tiempo, un pueblo extraordinariamente pobre y desarmado. Así que los tres que estaban invadiendo al pueblo, Gesén el árabe, Tobías y Sanbalá, no eran del pueblo, eran extranjeros. Entonces ellos llegaron, vieron la agonía del pueblo y se beneficiaron de eso. Al punto que uno de ellos vivía en el templo. Porque cuando la crisis está y usted no tiene protección y usted no usa la intercesión y usted no se levanta, el diablo se le mete hasta en la sala del templo. Y después usted se acostumbra a los métodos demoníacos y diabólicos hasta que el diablo se siente con derecho para poder estar allí. Pero si usted es Nehemías, usted va a ver más que ellos. Y va a direccionarse más que ellos y va a caminar con la autoridad espiritual que eso le da. Dele gloria al Señor en esta hora. Entonces, el segundo slide dice, en la segunda porción, que es la tercera, dice, actuó ¿qué? Con sensibilidad ante la situación. Usted y yo, una de las posiciones más delicadas es que generalmente creemos que la indiferencia es una virtud. Porque creemos que ver el mal y no hacerle caso al que está sufriendo es una gracia. Eso no es gracia, eso es indiferencia. Entonces usted y yo vamos a caminar por la ciudad y nos vamos a hacer de la vista gorda. Estamos diciendo, yo soy orgulloso y tu dolor me es indiferente. Después tú no le puedes venir a decir a esa gente que Cristo los ama, porque no hay forma de que te lo crean. Si Cristo los ama, tú tienes que amarlos. La sensibilidad de Nehemías llegaba a ese extremo. Él no estaba en Jerusalén, él estaba en la corte, pero eso lo impactó. Y cuando le dieron una noticia, fue su hermano en la carne que le dio la noticia, él se impactó. Su hermano en la carne que le da la noticia, en el capítulo 7, él lo nombra en una de las puertas que ya se habían terminado. Porque él dice, era hombre íntegro. Cuando él habla de los que están clamando con él, está hablando de su hermano y los que venían con él. Ahora entendamos una cosa, si usted y los que están con usted son íntegros, gloria a Dios. Para poder interceder y sacar a toda su familia, usted tiene que llamar las cosas por su nombre, pero hacerlo con sensibilidad. Entender que están en pecado, que están en oscuridad. No vaya a destrozarles la vida, vaya a sacar el espíritu que los gobierna. Todavía hoy nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Así que si yo soy insensible, es imposible que pueda liberar a alguien. Si soy insensible, no puedo llegar ahí. Así que cuando clamo por el país, tiene que dolerme. No tengo que embarrarme con el pecado, pero tengo que ser sensible, porque siempre tengo que aspirar a un país mejor, a una ciudad mejor, a una ciudadanía mejor. Hay cosas que no puedo resolver con mi mano, pero conozco quién puede hacerlo. Hay cosas que no puedo ir y hacer que cambien, pero tengo que saber quién hacerlo. ¿Quién puede hacerlo? Una de las cosas más tremendas aquí en los Estados Unidos y donde quiera son las madres que trabajan o que viven con muchachos que son adictos. Usted ha escuchado muchas noticias en estos días de hijos que matan a sus padres por la adicción. Y ahora hay drogas donde quiera. Si yo me levanto a orar o interceder por mi nación, tengo que tener la sensibilidad de Nehemías, pero también tengo que tener conocimiento de el riesgo que puedo correr.
¿Por qué? Muchas madres terminan asesinadas por sus propios hijos porque no entienden una cosa. La adicción es una de las más fuertes ataduras que se puede tener. Es una enfermedad por un lado, pero es una condición espiritual por el otro. Y no tener claro que esos muchachos se pueden volver violentos hasta no reconocer ni a sus propios padres es no conocer lo que puede suceder. Pero a la vez tengo que tener la sensibilidad de poder orar por ellos y tener misericordia de ellos. Y se lo digo porque, por ejemplo, en mi iglesia hay gente que ha estado muy activa, se van de la iglesia porque creen que les va a ir mejor. Van con su familia, fracasan familiarmente, lo tiran, se vuelven mendigos, se vuelven homeless o personas de la calle, vagabundos. 1 año, 2 años después vuelven a la iglesia, pero ya son adictos. Así que lo que yo puedo hacer es recibirlos, alimentarlos, prestarles un sitio donde se aseen, y de ahí mandarlos a un centro de rehabilitación. Hay muchos que llegan, hay conciencia que yo quiero dejarle clara a usted. Hay muchos que llegan al centro, se limpian la sangre, eso cuesta unos $10,000 en los Estados Unidos, pero hay lugares donde tú los mandas, ya tienen una provisión del gobierno para que trabajen con esas personas y le limpian la sangre de gratis. Entonces yo tengo centros para eso. La gente llega, hay algunos que solamente están las 24 horas que dura el proceso. O tienen un documento donde dicen que le hicieron un lavado de sangre, van y me lo dejan. Eso hizo uno recientemente. Y era el más delicado de todos. El hombre había perdido la mitad de su peso y estaba en la calle. Si se queda en el centro, en 6 meses puede reintegrarse a la sociedad o en 12 meses, porque tampoco es un proceso de un día para otro. Pero muchos creen que no van a resistir. Así que usted y yo tenemos que tener una convicción. Todo el tiempo tenemos que creer que se puede, pero todo el tiempo tenemos que saber que ellos tienen que decidirlo. Nosotros somos muy buenos haciendo que la gente decida lo que nosotros queremos para ellos. Y eso es hasta cierto punto bueno. Pero en recuperación y en restauración, en cuanto a adicciones se refiere, si el individuo, inclusive las emocionales, y aquí los doctores me darán el apoyo o la contra, si la persona no quiere, si no dispone, esto es como el diezmo y la ofrenda. Y en Corintios dice, si hay la buena disposición, para esto también tiene que haber la buena disposición, no se recupera. Nehemías oró y dijo, ellos son tu pueblo. Me identifico con ellos, pero yo quiero que tú, por favor, actúes con esa misericordia. Y en cuanto a mí, dijo, dame autoridad para que yo tenga favor delante del rey. Ore conscientemente. No me ore la oración que hacemos cuando la gente va a ofrendar. Señor, y del que no puede, bendícelo. ¿Cómo va a bendecir al que no quiere? No, ese no es el código. Esa es su esperanza, pero no es el código de la palabra. Señor, el que no quiere, convéncelo. Que se arrepiente ese tacaño. Si la persona está en adicción, no sea inocente. Más del 60% de su cerebro está siendo manipulado por una condición. Y su espíritu está atado. En las 3 etapas de lo que es ataduras está la opresión, está el cautiverio y está la esclavitud. Nuestro país hace rato que pasó de opresión. ¿Cuál es el cautiverio? Cuando usted tiene zonas en cautiverio. Pero cuando usted es esclavo, más del 60% de su condición le pertenece a esa condición. Lo malo de la esclavitud espiritual es que no es posesión. Nehemías lo sabía. Había que trabajar con las condiciones de esclavitud de aquella gente. No estamos hablando de opresión, estamos hablando de personas que tienen cautividades en diferentes áreas. Por ejemplo, la usura era algo habitual. Y la Biblia tiene códigos claros en el Pentateuco en contra de la clausura. Pero Nehemías tendría que trabajar con la clausura. Nehemías no trabajó con la usura de inmediato. ¿Qué es usura? Bueno, lo que usted paga cuando va a la compraventa. Tampoco interés desmedido. Esa es la usura.
porque se puede pagar interés, pero la usura es interés desmedido. El 20% que usted paga semanal por el préstamo aquel. Eso es usura. Sencillamente, el que la practica es usura. Punto y aparte. Nehemías no trabajó con la usura inmediatamente. Nehemías se tomó su tiempo. Porque cuando la gente está bajo una esclavitud, bajo una cautividad en un área, no entiende lo que es ser libre de condiciones como esas. Así que Nehemías primero se concentró en la parte que debía limpiar. Nehemías debía limpiar la conciencia de la gente. Nehemías tenía que hacer a la gente trabajar en el muro. Tenía que ayudarlos a reorganizarse. Vamos con el próximo slide. Tenía que ayudarlos a reorganizarse, tenía que ayudarlos a reconocer su condición. Si no consigues que la persona reconozca su condición, la persona no va a sanar. Entonces, a nivel de país va a ser difícil que todos confiesen, pero yo tengo que confesar. Va a ser difícil que todos reconozcan, pero yo tengo que reconocer. Va a ser difícil que todos acepten el pecado, pero yo tengo que aceptarlos por ellos. Y entonces cuando yo entiendo eso, tengo que reconocer, entender y aceptar. Puedo estar disponible para provocar una liberación en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, usted y yo siempre tenemos que estar sabiendo que somos parte de la responsabilidad. Mire por qué. Usted no hace brujería, yo pero no. Si alguno duda, libérese hoy. Usted no es parte de eso. ¿Qué decimos aquí? Nehemías reunió los recursos y convocó al pueblo. Él no fue y dijo, yo soy su salvador. No, Nehemías caminó solo en su caballo. Anduvo todo el campamento, vio que tan quemadas estaban las puertas. Nosotros somos muy sensibles a hablar lo que no conocemos. Y cuando alguien nos trae un comentario de alguien, empezamos a dar látigo. Aguante la boquita. Siéntese con la persona. Hágale 2 preguntas, 3 preguntas. Si usted no sabe hacer preguntas de ese tipo, entonces búsquese a alguien que lo asesore. Siéntese con la persona. Pruebe usted, Nehemías hizo eso, la condición de la persona. Y después que él caminó y vio cómo estaba todo deteriorado, él pudo trabajar un plan. Antes de eso, para pedir los recursos, Nehemías sabía que podía ayudar. Porque él le pidió un reporte completo a sus hermanos. Y ese reporte completo le daría a él el criterio para poder ir delante del rey y decirle, mire, me siento así y necesito esto. Y dice Nehemías, y el rey me lo concedió. Sin recursos no hay forma de llegar ahí. Si usted no puede, no tiene el dinero, búsquese quien lo haga. Pero si no, ore porque es lo único que puede hacer. Es todo. Reúna a las personas que puedan trabajar en el equipo y vaya y haga la tarea, pero no lo haga solo. Esas luchas no se logran. Si alguien más no entiende la visión, manténgase en ella hasta que el rey lo escuche y le dé los recursos. Pero que sea parte del conjunto. Nehemías tenía todo el poder y toda la autoridad, pero aún así él no creía que él podía hacerlo solo. Él llegó al lugar, reconoció el lugar, hizo un análisis, vio que los recursos le daban, pero dijo, mira, aparte de lo que me voy a llevar, dame cartas para que yo cada vez que necesite leña vaya al bosque. Y los del bosque me den. Pero siempre tiene que haber un Zambalá, un Tobía y un Gesén. Que a usted y a mí no nos gustan cuando nos encontramos con eso. Usted haciendo la obra del siglo. Y siempre va a encontrar un aprovechado que le dije, el rey te va a demandar, muchacho. Es decir, ¿quién firmó las cartas de Nehemías? El rey. ¿Y quién le dijeron que lo iba? ¿Y quién lo estaba acusando de traición? El traidor. Porque nadie da lo que no tiene. Y usted se pone a dolerse porque alguien lo llamó así. No, la gente lo está llamando. Lo que más se conoce en psicología esto es como proyección.
Si tú estás haciendo una labor grandiosa y los demás la reconocen y te encuentras con alguien de autoridad pero que se opone a la obra y te acusa de lo que tú no estás haciendo, deja de darle mente a esa persona. Es que me duele lo que me dijo, deje de dolerse por eso. Noticia, mientras te duela, el diablo te lo va a mandar día gratis. ¿Estás aquí conmigo? Entonces, cuando la adversidad crece, próximo slide por favor, tiene que crecer la determinación. Ah, no, Nehemías trabajó duro en el muro. Decimos aquí todavía, se fajó Nehemías. Y en lo que Nehemías trabajaba, lo mandan a buscar. Le dicen, Nehemías, vamos a reunirnos. Hay peligro, Nehemías. Hay amenazas sobre ti. Amado, en toda labor y sobre todo en esto que la iglesia se está trazando, usted y yo tenemos que tener claro que es una guerra espiritual. Lo que Nehemías inicia es una oración de rompimiento contra la iniquidad. Porque Nehemías entendía que lo que estaba sucediendo en el pueblo era producto de una iniquidad. Así que cuando Nehemías proclama este pacto, el pacto lo que continúa después de eso es el rompimiento de la iniquidad. Porque como ya les dije, lo que dice la palabra es que el Señor al que ama y guarda su palabra va a bendecirlo hasta 1000 generaciones. Entonces usted y yo tenemos que saber, la oración va primero. Diga eso conmigo, la oración va primero. Pero yo quiero que usted entienda que para orar de esta manera, usted y yo tenemos que tener derecho legal espiritual. Y ese derecho legal espiritual me lo da la integridad que tengo sumado a la sensibilidad que tengo por la gente, por la situación de la gente. Es decir, yo generalmente tengo como política personal no darle dinero a los mendigos. Si llevo algún alimento, se lo doy. Pero tengo que darle algo. No maldecirlos. Y la mayoría aquí son buenos actores. Yo conocí actores aquí en las calles de Santo Domingo, padre. Se meten la pierna detrás de acá. Es una cosa tremenda. Eso es algo único. Señores, esa gente en Hollywood hicieran un dinero bruto. Pero aún así, hay gente con condiciones. Hay otros que los sobrinos son sus hijos porque los hijos no se lo permiten, pero llevan a los sobrinitos a pedir a la calle. Es un demonio fuerte, es una cautividad grande, de miseria y de fingimiento. Aún así hay gente más cerca de nosotros que está en esa condición. Yo puedo tener el discernimiento de reconocer a los que están en esa condición. Pero hoy te voy a dejar un texto que no está aquí, pero que te hará actuar con determinación. Nuestra actividad no nos va a llevar a la solución de problemas si no tenemos la sensibilidad y el discernimiento para saber con qué estamos lidiando. Pero no importa cuántas veces te quieran engañar, y algunos lo van a lograr. Tú tienes que recordar la palabra a la iglesia de Éfeso. Tenían todos los dones, hacían el esfuerzo, el fruto del Espíritu se manifestaba en ellos. Solo tenían un problema. Un solo. Habían dejado su primer amor. Dejar el primer amor es dejar de creer en el sacrificio de Cristo y seguir en la iglesia. Dejar el primer amor es dejar de creer en que yo tengo que padecer por causa de Cristo, porque de ahí en adelante me voy a convertir en un defensor de cualquier herida. Y mientras yo me defiendo de la herida todavía me daña. Mientras yo me defiendo de la herida, no ha sanado. Mientras me mencionan el tema y yo me altero, todavía estoy mal. Entonces tú y yo, delante de Dios, tenemos que saber algo. La misión de la iglesia es hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Pero dice la palabra en el capítulo 13 es que si no tengo amor de Primera de Corintios, no sirve de nada. Entonces yo puedo hacer que alguien venga por terror psicológico a los pies de Cristo. También puedo hacer que venga por amenaza. Siempre para estos momentos recuerdo cómo se vio la iglesia en el 99. Enfrentábamos el Y2K electrónicamente. La gente se convertía a montones. Yo digo, no se convertían, pero siempre es lo que decimos. Aceptaba a Cristo a montones, porque si se convierte ya no vuelve. Ninguna mariposa en sus cabales vuelve a ser gusano por voluntad propia. Y cuando usted se convierte en una mariposa después de haber sido gusano. Nadie se lo quita. Se lo dejo, dice alguien de tarea. Es que quiero que entiendan esta parte. Entonces, cuando yo dejo el primer amor, puedo hacer todo esto sin sensibilidad. Cuando dejo el primer amor, puedo venir a la iglesia, diezmar, ofrendar, sin sentir ninguna sensibilidad ni amor por nadie que está padeciendo una cautividad. Porque lo que genera en mí esa sensibilidad es la gracia. Y yo la estoy abandonando cuando dejo mi primer amor. El primer amor no se pierde. Lo que dice que el amor se acaba es una canción de José José. Se lo aclaro, ¿eh? Yo me la sé, yo la canté mucho cuando era muchacho. Hace un par de días apenas. Lo que dice la palabra es que dejó su primer amor. Y cuando usted lee para atrás, hacía de todo bien. Y es lo que me gusta de Nehemías. Él estaba fuera del escenario, pero él captaba el escenario a lo lejos. Significa identidad. Y ni siquiera la insensibilidad de un Tobías es en el árabe y otros más que se le unieron. Porque todo el que trae el recado del mal a tu vida está como Tobías y Gesén en el árabe. Sabe que te va a hacer daño la noticia y todavía te la suelta. Sabe que te va a herir y todavía te viene con el chisme. Señor, cállese la boca si no va a decir nada que edifique. Pero no tienen esa sensibilidad porque abandonaron la gracia y no pueden dar de gracia lo que por gracia han recibido. Sino que recibieron de gracia y se creen especiales. Ningún especial. Aquí nadie calificaba. Y Cristo nos hizo calificar por su gracia y su misericordia. Entonces, Nehemías se mantiene en una determinación rigurosa hasta terminar la obra. A Nehemías lo invitan, lo quieren sacar y lo último que yo, un hombre como yo va a esconderse. Porque la última trampa que le ponen es, Nehemías, te quieren matar. Ven al templo. Oiga bien, ya le dije cómo estaba el templo, ¿verdad? Estaba pervertido. Era la casa de uno de esos tres sinvergüenzas. Pero Nehemías, antes de restaurar el templo por lo corrupto que estaba, restaura los muros. A veces tú y yo queremos primero sanar al otro y nuestros muros están caídos. Nuestras defensas espirituales se cayeron. Restaura tus defensas espirituales. No seas sensible ante lo que dicen de ti. Sé sensible ante la dificultad del otro para interceder por él. Porque esto fue lo que Nehemías hizo. Pero cuando tú eres sensible a lo que dicen de ti, todavía no has pasado la prueba. Cuando eres tan sensible, es que él lo dijo. Hay gente que yo no la he podido sacar de ahí hasta la fecha. Es que me lo dijo a mí y a quién más. Si eso te duele, te lo van a poner. Y la persona a veces no lo hace con intención. Pero otra vez, tu lucha y la mía no es contra sangre y carne. Es contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Y si encuentran a uno que todavía no ha madurado, que tiene un poco de egoísmo, un poco de codicia, un poco de avaricia, un poco de mala intención, todavía no ha sanado eso.
y te encuentra a ti que estás haciendo algo que brilla, Él quiere brillar contigo. Y si tú no lo dejas brillar, pues entonces sirve de instrumento del diablo para probarte. Pero óigame bien, en todo esto necesitamos la unidad. Necesitamos al cojo, al tullido, al manco y al desbaratado en el camino. Y a veces a ti y a mí nos toca la tarea de levantar a esa gente para que se acaben las rodillas paralizadas y enderecemos el camino juntos. Entonces hay que soportarlos, sobrellevarlos, sanarlos, pero no se sanan con una cachetada, ni con un boche, ni con un insulto, ni con una ira. Por más que usted llame la ira santa, ese versículo no está en la Biblia. Eso es mentira, no hay ira santa. Hay una expresión de justificación de mi ira, eso sí. Entonces yo quiero que entendamos que a veces nos cuesta y nos duele ser santos con gente que no es santa, pero te toca ser santo ante gente no santa. Y tienes que tener la determinación de una persona que a pesar de lo que le hacen, lo amenazan, lo tratan de cautivar y lo apedrean como a Nehemías, no deja su primer amor. Usted y yo podemos tener una justificación fácil para dejar el primer amor. ¿Qué hace que una persona deje el primer amor? Una decepción. ¿Qué hace que una persona deje su primer amor? Una maldición de alguien que se la creyó. Porque por eso es que yo digo esto, porque es a lo que a la gente más le llama la atención. Yo era feo una vez hasta que lo dejé de creer. Y así es la fe. Así es la fe. ¿Por qué? Porque es lo que a la gente más le llama la atención. ¿Verdad? Yo le pregunto a la gente, ¿cuántos años usted cree que cuando me miran así y me ponen más joven que mi hermano menor? Dicen que no se me ven los años, pero yo sé que están ahí. Siempre me quitan 10 o 12, pero yo sé cuánto tengo. Y siempre me dejan en los 40 cómodos. Y yo le agradezco muchísimo. Y a ustedes también que han creído eso hasta hoy. Yo pasé de los 50 hace un par de días. Estoy en los 50, 54. Pero siempre me quitan un par. Entonces yo aprovecho eso para decirle, así tiene que ser tu fe. Aunque los demás te digan lo contrario de lo que eres o lo adverso de lo que eres, no escuches esa voz. Sabe quién eres y quién eres delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando yo entiendo eso, yo puedo pasar al otro nivel. A Nehemías le pusieron todas las trampas en el camino. Pero Nehemías ya estaba preparado desde que salió de la corte del rey. Nehemías estaba preparado cuando fue a hablar con el rey. Nehemías estaba preparado cuando recibió la noticia de sus hermanos. Nehemías sencillamente sabía para qué Dios lo había llamado. Entonces, cuando usted va delante de Dios, es como antes yo predicaba y le decía a la gente, ¿cómo usted ora el Padre Nuestro? Y viene y le dice al Señor, Señor, si he faltado y todavía tienes rencor por alguien. Si te falté hoy, Señor, usted le dijo 3 maldiciones a este, pida perdón directo. No hay que ser bruto para eso, señores. Usted va y le dice al Señor, Padre, perdóname porque le dije este dicho a aquel. Yo no tenía derecho, pero me lo creí. Así era que estaba orando Nehemías. Porque a veces nos creemos con el derecho de la posición, el estatus o el conocimiento que tenemos para humillar a los demás. Y cuando vamos delante de Dios, Señor, si he pecado contra ti. ¿Cómo que si ha pecado contra ti? Usted no está reconociendo nada. Usted se va a quedar con su mogote ahí de resentimiento y va a crear raíz de amargura. Y después va a buscar a alguien que pague los pecados suyos. Porque no es de otros, son suyos. Y esta sensibilidad tenía Nehemías. A pesar de estar guardado, él sencillamente adoptó la condición de los otros para interceder delante del Señor. Y cuando fue, ya él sabía la condición del pueblo desde la oración.
Es que usted no puede orar hoy y irse mañana y creer que ya la hora está hecha. La gente hay que trabajar con ellos hasta que sean como tú quieres que sean. No te canses de hacer el bien. Es lo que dice Pablo en Gálatas, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La misión de la iglesia es extender el amor de Dios pregonando a Cristo y haciendo discípulos. Pero si usted no es discípulo, ¿cómo puede discipular? Si no se somete, no se van a someter. Nehemías podía conocer la habilidad. Identificó en el capítulo 2 de una vez a Tobías y Sanballat. Ahí están ellos intentando, decía en el capítulo 4, Nehemías se levantó y oró con nombre y apellido sobre el problema. No es que, Señor, si he pecado, no, ya yo pedí perdón. Ahora estos no me van a hacer caer en trampa, porque lo dice claramente Proverbios. Los advertidos ven el problema ahí, se apartan. Pero los simples pasan de largo y se llevan el daño. Usted y yo ya pasamos de la etapa de simples. Tenemos el conocimiento de Dios y tenemos la sensibilidad del Espíritu Santo. Solo nos falta que si hemos pecado, entonces sencillamente, si hemos faltado, ponga el próximo, por favor. Siempre reconozca cuáles son las debilidades que hay en el ambiente. Conozca a sus verdaderos enemigos. No se deje adular de nadie. Si la gente le quiere decir cosas bonitas, dígaselos. Si le dice, ay, tú te ves más joven, no empieza por ese sobremaquillaje para eso. Dele gracias a Dios. Al que me dice que me veo con menos años, yo siempre le doy las gracias porque hay que reconocer. Pero no me creo el cuento de que tengo menos. Porque yo sé en dónde estoy viviendo, yo sé en quién he creído y sé quién soy. Yo no necesito que me digan que me veo más joven para creerme muchachito. Yo antes jugaba baloncesto, todavía juego los lunes. Yo voy a la cancha de baloncesto, mi hijo juega conmigo. Mi hijo tiene 17. Así que yo no sueño con alcanzarlo, pero corro detrás. Porque yo voy a hacer ejercicio. Y yo voy a figurarle a ellos jugadas en lo que yo quiero jugar, me rompo un hueso fácilmente. Este vuela por encima de mi cabeza y la pone arriba la bola. Son las cosas del día a día. Yo tengo que en mi comunión con Dios no dejar que nadie altere esa comunión. Yo no le puedo dar el derecho absolutamente a nadie en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra que altere mi relación con el santo por sus truanerías. Esto es lo que Nehemías pone en la práctica. La iglesia está llena de hipersensibles en cuanto a su carne, no en cuanto al espíritu. Todo les ofende, todo les duele. Y dan una palabra como esta y se sienten ofendidos. Pero yo sé que ustedes son gente madura. Ayúdenme con su fe, díganme. Usted y yo tenemos que reconocer los verdaderos enemigos. Porque si no reconocemos los verdaderos enemigos, nos van a engañar. Jesé en Tobías. Jesé en el árabe Tobías y hasta el otro se me olvidó ahorita, ¿no? Sanballat, ¿verdad? Ese sí era peligroso, decía alguien. Lo va a engañar, ¿por qué? Porque a veces estamos tan deseosos de atención, de cariño y de respeto, que cualquiera que nos lo dice hipócritamente nos hace caer en la trampa del libro de Judas, que dice, adulan a las personas para sacar provecho. Usted y yo no somos de esos. Usted y yo estamos en una etapa de madurez, en que nuestro espíritu tiene que decirnos, ¿quién es quién? Si somos guiados por el Espíritu. Pero cuando estamos ansiosos de cariño, afecto, atención, cualquiera interrumpe nuestra misión. Cualquiera deshace lo que Dios está haciendo con nosotros. No le des el derecho a nadie de deshacer lo que el Espíritu está haciendo en tu vida por un simple halago o un aparente beneficio.
Aprende a discernir los espíritus, y cuando te llamen a un área del templo que tú sabes que no te va a convenir porque es el hermanito del templo, es el hermanito de la casa, es la hermanita de la casa, no caigas en trampa, que por eso muchos se han ido de boca y todavía lo están pensando y después no se levantan. Así que no creas que un error pequeño es fácil de recuperar. Las puertas por su lado, las puertas son la entrada y salida. Capítulo 7, dice Nehemías que puso a alguien de su confianza, a Ananí, a cuidar la puerta en el capítulo 7, porque era íntegro delante de Dios. Y le dijo: no me abras la puerta hasta el amanecer. Óyeme bien, hasta que tú no veas claro, no abras la puerta ni de tu corazón ni de tu vida a cualquiera que quiera entrar en ella para que te dañe. Hasta que todo esté claro, hasta que la visión esté completada y hasta que sepas que es parte de la visión. Porque nosotros mismos somos los que nos metemos en el lío por no reconocer nuestro verdadero enemigo. Y los seres humanos no somos enemigos los unos de los otros, es el diablo que nos usa. Pero usted tiene que saber a quién usa el diablo. Miren, honestamente, yo he visto a mucha gente que se pierde hoy porque alguien lo dañó. Y cuando alguien lo dañó, dejó el primer amor. Culpan a Cristo de lo que alguien les hizo. Porque si Cristo no te lo hizo, ¿por qué dejas al Señor? Pero lo primero que la persona hace es que deja su primer amor. Entonces se vuelve un autómata. Tipo libro de los Efesios. Tipo iglesia de los Efesios. ¿Ah? Tienen discernimiento. Dios no te va a quitar el don por eso. Tienen conocimiento. Tampoco se te va a olvidar lo que aprendiste. Tienes dones y los usas. Pero perdiste la sensibilidad del Espíritu. Dejaste tu primer amor. Y lo que dice claramente es que si no vuelves a tu primer amor, entonces vas a perder tanto el contacto que te será quitado el derecho de iglesia. Vendré a ti y tomaré tu candelero. El candelero dice en el capítulo 1 de Apocalipsis que son los 7 candeleros, son las 7 iglesias y son identificadas porque son las que tienen el sello del Espíritu Santo. Por eso los intérpretes hoy dicen que el candelero representa al Espíritu Santo. Y tú y yo sin Espíritu Santo ya no somos iglesia. Entonces tú y yo, tengo que advertir, tú y yo iniciamos una guerra hoy para levantarnos y plantar en este tiempo de alta adversidad espiritual. Hay dos cosas que yo le digo a los intercesores. Si te levantas al altar e intercedes por una situación, prepárate que sobre lo que tú intercedes el diablo te va a probar. A veces tú llegas aquí con mucha autoridad. Una hermana decía: si tenemos iglesia, yo estoy todas las mañanas ahí orando al Señor. Y ya no voy a trabajar. No trabajes, ¿verdad? Pero más nunca he vuelto a orar en la mañana. Y ya tenemos con iglesia 12 años. Pues ya está ahí todavía. A veces se enferma emocionalmente, a veces espiritualmente. Y ahí estamos, como el morir y vivir. Un día se levanta, al otro día anda dando problemas. Pero lo que ella dijo que iba a hacer, nunca lo ha hecho. Cuando tú eres intercesor, y estamos hablando en Nehemías de un intercesor de alto rango, un hombre que aplicó el pacto, que reclamó el pacto para quienes no estaban bajo pacto, que fue y restauró un pueblo que no le iba a agradecer nunca, y no lo hizo porque quería ser rey de ellos. Él fue como gobernador y cuando terminó y restauró el altar con Esdras, se fue de ahí. A él le interesaba que su pueblo no estuviera en oprobio. Si tú tienes el valor que tuvo Nehemías, entonces bienvenido a la unidad del cuerpo de Cristo. Lo que Dios hace, lo hace completo y lo hace bien. Pero usted y yo tenemos que saber esto. Le voy a dejar esta frase además. Es una frase que hace poco el Señor me trajo
pero se las quiero dejar porque esto es importante. Filipenses 1:6 dice que la obra que el Señor empezó, ¿qué? La perfeccionará. Le quiero dejar esto claro. El trabajo de los muros fue el trabajo de restauración de muros de Nehemías, fue el trabajo más, oiga bien, quiero que entienda esta parte, fue el trabajo más rápido de ese tiempo. 50 días aproximadamente. 2 meses se llevó a restaurar el muro. Entonces se restauró la seguridad de la ciudad. Lo que usted quiere restaurar en este tiempo es que se vaya a la idolatría, donde todavía los evangélicos somos un porcentaje muy mínimo en Santo Domingo. Esa es la realidad. Pero usted se puede levantar en unidad e interceder por el pueblo, porque el que convence no es usted, sigue siendo el Espíritu Santo. Usted y yo nos podemos levantar en oración e intercesión y podemos llevar la palabra donde quiera que vayamos. Los muros fueron levantados, las puertas fueron restauradas, cada quien hizo lo que tenía que hacer. Nehemías se fue, Zorobabel trajo la liberación, Esdras levantó el libro, vino todo, hasta Jerjes colaboró, después algunos de los que estaban se fueron, porque Nehemías les dio la libertad de irse. Siempre va a haber alguno que sea restaurado y después se vaya. Y si ellos no guardan la palabra, sucederá como en el tiempo de Josué. Los llevó a la tierra prometida, pero después les dijo, óigame bien, por donde quiera que ustedes se muevan hay paganismo. Hoy yo me voy, ustedes pongan a otro, pero escojan hoy a quien sirven. Pero yo en mi casa, y esta es la integridad y la determinación que usted y yo tenemos que tener. Él dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dele gloria al Señor. La última parte, el próximo slide, que es el último que Nehemías hizo, fue restaurar el templo y el culto. Y la hizo con todos, con la palabra por delante. Pero mire todo lo social que tuvo que restaurar primero. Y al hacerlo iba a tener guerra, y tuvo guerra, y tuvo oposición más de una vez, y tuvo amenazas. No le haga caso a las amenazas. Lo primero que dijeron es que el muro se caería hasta con una zorra que pasara. Cuando usted piensa en zorro, usted cree que es un animal grande como el lobo. No, son zorritos, son así de tamaño. Son como un chihuahua o más chiquito. Más pequeño que el chihuahua es la zorra. No habla de las zorras grandes, las zorras desérticas son eso, animales pequeñitos. Va a haber zorras, va a haber amenaza. Va a haber Zambalá, Tobías y Gesén. Va a haber oposición. Mantén tu determinación. Restaura a los tuyos, restaurándote tú primero. Ponte de pies en esta hora. La palabra que te tengo es, todos tenemos que vivir en excelencia. Pero la excelencia es solo parte de la perfección. Ninguno de nosotros va a llegar a la perfección, pero tenemos que seguir tras ella. Porque si queremos que nos guíe el Espíritu, el que empezó en nosotros la buena obra, y para perfeccionarla tenemos que vivir en excelencia. No hay un constructor más excelente en la Biblia que Nehemías. Y es el modelo que escogió Pablo para hablar del perito arquitecto después de Cristo. Quien les enseñó de arquitectura a los judíos fue Nehemías después de Salomón. Pero a Salomón lo agarraron por otro camino. Sobre todo porque siendo el más sabio, cometió las más grandes estupideces. Y eso somos nosotros cuando estamos sin Cristo. Gente con mucho conocimiento, con muchos dones, con mucha gracia, desperdiciada en la mala práctica de la palabra. Pero usted y yo vamos a ser como Nehemías, que mantuvo la unidad de su equipo, supo a quién nombrar en cada lugar y no los escogió
por cualidades externas, sino por su integridad espiritual. Organizó a la gente como nunca habían estado. Los liberó de la usura y los liberó de la maldición. Nunca hizo el trabajo sacerdotal. Mandó a buscar a uno de ahí. Porque Nehemías es quien reivindica a Esdras. Si Nehemías no se levanta, Esdras nunca aparece. Pero Esdras fue quien le tocó dictar la ley ante el pueblo. Pero el que le encontró fue Nehemías. Y yo le voy a decir esto. No importa lo que tú y yo hagamos. Ocupemos el lugar que Dios nos mandó a ocupar en el cuerpo de Cristo. Y cuando hayamos hecho todo en excelencia, digamos, para esto y para este tiempo me trajo el Señor. Levante su mano. Hay luchas personales y yo lo puedo sentir ahora, que usted y yo estamos enfrentando. Y alguno ha pensado que no es quien para luchar esta guerra y levantar este propósito en esta casa. Pero te voy a decir, ni tú ni yo éramos quien. Pero podemos accesar libremente por su gracia al trono de la gracia. Y podemos decirle al Señor, tu palabra dice que hay un pago por mi vida y fue ofrendado en la cruz del Calvario. Yo retomo toda la autoridad que me has dado. Y delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús, someto mi espíritu a tu espíritu. Gobierna mi mente, gobierna mi corazón. Te entrego mi condición y me levanto por mi familia. Y yo te digo, iglesia, tú puedes levantar, multiplicar, ganándote a los tuyos, pero vas a pasar un proceso. Vas a pasar un proceso y ese proceso te va a llevar a un sacrificio personal al cual a veces nos hemos resistido. No nos gustan las burlas familiares, no nos gustan los desdén familiares, no nos gustan los menosprecios, no nos gustan las ciertas humillaciones. Queremos demostrarle, tú no tienes que demostrarle a nadie nada, tú solamente tienes que ser lo que el Señor te mandó a hacer, donde el Señor te mandó a hacer. Él se va a encargar de transportarte, de catapultarte, de elevarte, de levantarte. Y no habrá nada ni nadie que te pueda hacer frente. No hay que reclamar las promesas, solo hay que vivir los principios. Las promesas vienen solas. Y algunos principios requieren un sacrificio en humildad delante de Dios y una vida humilde ante personas que no merecen que tú lo seas. Pero tú y yo no merecíamos que Cristo fuera y lo fue por amor a nosotros. Y esa gracia que nos fue dada nos ha sido traspasada para que la traspasemos a los demás. Ya no pienses en quién lo merece, piensa en quién lo necesita. Ya no pienses en quién tiene el derecho sobre una conducta íntegra delante de Dios. Piensa en los que van a ver tu ejemplo y van a reconocer a Cristo en tu vida. Ya no vivas la teología pasajera y vive la palabra día con día. Porque la teología te podrá explicar y podrá justificar cualquier conducta carnal, pero la palabra es clara, directa, diáfana, y dice la misma palabra que ella es viva y eficaz. Y sigue siendo más cortante, aún en este tiempo, que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, los tuétanos, y trae la revelación correcta de ti y para el que tú le hablas. No te defiendas con argumentos, habla la palabra. No te resientas, resiste y confía y espera y verás la gloria del Altísimo. Hebreos 12 dice que no se halla entre ustedes
a ninguno, ni siquiera con una pequeña raíz de amargura. No sea que brote y dañe a todos. Mantén la unidad. Duele, yo lo sé. Pero porque lo he vivido te digo que el que permite y te llama a pasar por el proceso es el mismo que te va a levantar en victoria más adelante.